Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera dedicar mis palabras para hablar con ustedes acerca del pecado. Y he querido tomar este tema por la importancia que esto requiere, que esto amerita en nuestro caminar de fe. El pecado es algo con lo cual tendremos que estar luchando mientras Dios nos llame a su presencia. Cuando nosotros caminábamos lejos de Dios sin esperanza, dice el libro de Efesios que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos. Pero una vez nosotros vinimos a Jesucristo, una vez nosotros entregamos nuestra vida para hacer su voluntad, una vez nosotros comenzamos a caminar agradándole a Él, entonces nosotros dejamos esa vida que antes vivíamos lejos de Dios y ahora comenzamos a vivir una vida para su gloria y para su honra. Esos mismos miembros que antes utilizábamos para nuestros deseos pecaminosos, ahora lo utilizamos para que Dios sea exaltado y glorificado a través de ellos. Una vez vinimos a Cristo, ahora Dios inclina nuestro corazón, no para que nosotros satisfagamos nuestros deseos pecaminosos y hagamos nuestra voluntad. Ahora Dios en Cristo inclina nuestro corazón para que hagamos su voluntad, para que obedezcamos sus mandamientos, para que glorifiquemos su nombre. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que dice su palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. No, una vez venimos a Cristo, una vez entregamos nuestra vida a Él, una vez queremos hacer su voluntad, entonces nosotros en ese momento fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados y resucitados para no vivir la vida que antes vivíamos, sino para vivir ahora la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos enseña su palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Una nueva vida en Cristo, apartada del pecado y honrándole. No, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el pecado que antes nosotros adorábamos y en el cual nos deleitábamos, ahora lo aborrecemos. Sin embargo, ahora buscamos hacer la voluntad de Dios, agradarle con nuestra manera de vivir. Esa debe ser nuestro estilo de vida, ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser ahora nuestra pasión y nuestra lucha. No, los hijos de Dios no practican el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Los que practican el pecado son del diablo. Pero los hijos de Dios, aunque tristemente pecamos, pero ahora no lo hacemos como una práctica. Eso no es la esencia de nuestro ser. Ahora nosotros luchamos contra ese pecado que tristemente aún mora en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros procuramos caminar en santidad porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es lo opuesto al pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza, es contra su ser, es contra su esencia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros caminamos en pecado, entonces somos apartados, somos alejados de Dios. No podemos caminar en pecado y pretender vivir una vida que agrade a Dios. No podemos caminar en pecado y pretender recibir las bendiciones de Dios. No hay comunión entre Dios y el pecado. No lo hay. Nuestro Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros fuimos libertados del pecado. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ahora en Cristo hemos sido libertados del poder, de la esclavitud del pecado. Hemos sido salvados de la condenación y del castigo eterno para que nosotros vivamos la vida abundante que ahora Cristo ofrece. Cristo vino, dice Juan 10:10, ¿para qué? Para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahora en Cristo, dice Juan 14:6, nosotros tenemos vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida para vivirla lejos del pecado y en obediencia a nuestro Dios. Pero debemos procurar la santidad. Mi hermano,
Si tú no caminas en santidad, tú no podrás disfrutar del amor de Dios. Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él y Dios nos ama. Dios aborrece el pecado porque el pecado no nos permite crecer. Porque el pecado enfría nuestro amor y nuestra pasión por Él, porque el pecado rompe y quebranta nuestra comunión con Cristo, porque el pecado impide que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios quiere darnos a través de Jesucristo, porque el pecado no permite que seamos usados por Dios para su gloria, porque el pecado no permite que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo, porque el pecado impide nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual, porque el pecado nos embrutece, nos esclaviza. El pecado trae sufrimiento, trae dolor a nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado, porque el pecado entorpece nuestro entendimiento, nuestra razón, y nos permite caminar en injusticia, nos esclaviza, destruye nuestro cuerpo, destruye nuestra alma. Dios quiere que caminemos en santidad, en obediencia, lejos del pecado. Oh, mi hermano, no coquetees con el pecado. Apártalo de ti, aparta todo aquello que puede impedir tu crecimiento y tu caminar de santidad en Dios. Apártalo. Tú sabes qué es eso. Preséntalo delante de Dios a tus luchas. Dile, Señor, ayúdame. Apártame de todo aquello que me aparta de ti. Él lo va a hacer. Tú tienes la fortaleza en Cristo mediante el Espíritu que mora en ti para poder rechazar ese pecado y poder vivir la vida abundante y de santidad que Dios te ha llamado a vivir. Pero tienes que procurarla, tienes que apartarte del pecado. Tienes que procurar caminar cada día haciendo la voluntad de Dios. Solo así tú podrás disfrutar de su presencia. Solo así podrás crecer. Solo así podrás agradar a Dios. Solo así podrás ser usado por Él para bendición a otros. Solo así podrás disfrutar del amor, de la verdadera vida que Él nos ha llamado a vivir. Solo viviendo una vida lejos del pecado, podemos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Podemos ser transformados y conformados a la imagen de Jesucristo. Solo así podremos disfrutar de una verdadera comunión con Dios, disfrutando de sus promesas. Solo caminando en santidad podemos permanecer firmes en su palabra y en sus promesas. Así que pídele a Dios que te ayude, sé intencional, dedícate a eso, a procurar apartarte de todo aquello que te aparta de Dios. Procura la santidad, síguela. Obedece a Dios a través de su palabra. Sométete a la oración constante. Mantén una relación íntima con Él. Apártate de toda especie de mal y procura la paz, el amor, la santidad. Confía en Dios y agrádale cada día en todo cuanto hagas. Que esa sea tu pasión y que esa sea tu meta. Que Dios te bendiga.